Bueno, buenas tardes. Estamos en nuestro cuarto encuentro del día de hoy, de esta jornada de Festival de las Artes Te Creo. Esta es la tercera edición y esperamos que el otro año la hagamos mucho más fuerte, más grande, porque este año hemos tenido artistas top de Colombia, ¿o no? Bueno, entonces vamos muy bien. Hemos hablado de música con Juancho Valencia y Chucho Garcés, hablamos de teatro, hablamos de artes plásticas, del corazón. Ahorita, en este momento, vamos a hablar de actuación, teatro, música, arte y en general la vida. Estoy con dos personas a las cuales admiro y que son mis amigos, mis amigas, mis amigues. Ya uno hoy en día no sabe cómo decir, no, uno se siente súper, es muy berraco porque ya uno no dice, no, son mis amigos, amigues también, no, eso es muy duro. A Maggie la conozco por televisión, por cine y porque nos hemos vuelto buenos amigos, y a Juan Pablo también, pues por las mismas razones, además que compartimos pues la amistad con Luis Gabriel, un amigo, un hermano de él, amigo nuestro. Entonces, cuando yo los llamé y les dije que si querían estar acá, primero miraron sus agendas, que son supremamente ocupadas, y dijeron sí. No, la disposición estaba, faltaba mirar la agenda a ver si sí daba, ¿cierto? Y afortunadamente dio para que estuvieran acá y que ustedes pudieran disfrutar y aprender un poco de la experiencia de ellos. Hoy estamos hablando de la conexión con el arte. Y Maggie, bienvenida. Juan Pablo, bienvenidos. ¿Cómo fue, Juan, ese primer contacto? Porque aquí tenemos muchos padres de familia y niños y jóvenes, y me gusta siempre hablar de los inicios. ¿Dónde fue que uno va caminando y va descubriendo, esto es como por ahí, me empezó a sonar la flauta? ¿Te llevaban a teatro, te llevaron, viste en televisión algo y te inspiró? O sea, tu primer contacto, ¿cuándo te empezaste a conectar con tu arte de la actuación? Bueno, buenas tardes. Que se oiga. Bueno, qué rico estar acá. Muchas gracias, Dani, por la invitación. A Te Creo, muchas gracias. Bueno, yo creo, esto empezó cuando yo era pequeño. Tengo varios recuerdos, no sé en el orden cronológico, pero tengo un recuerdo, por ejemplo, un 31 de diciembre con mi familia y yo haciendo un show de magia con un primito. No sé, entonces agarrábamos un colchón y lo poníamos así como si fuera un túnel, y yo estaba dentro del colchón y entraba una primita por un lado y yo salía por el otro y ya desaparecimos la primita y la familia ahí feliz con nosotros. Entonces yo creo que ese es un primer contacto donde uno empieza a sentir como que es desinhibido, que no le da pena, que puede producir cierta gracia, alegría a la familia. Después tengo otro recuerdo en el colegio. Yo estaba muy pequeño y estaba en el recreo y yo estaba caminando por el colegio y mi colegio tenía un teatro y estaban ensayando una obra de teatro. Y yo estaba en el recreo por ahí caminando y yo me acuerdo que lo primero que yo vi fue niños disfrazados y eso a mí me llamó mucho la atención y a mí me quedó en la cabeza y yo quería estar disfrazado, yo quería disfrazarme, no era ni 31 de octubre ni nada. Entonces me imagino que hablé con mi familia, con mi mamá, no recuerdo bien, pero terminé en el grupo de teatro del colegio, pero por el simple hecho de que eso me encantó, me asombró. Yo quería disfrazarme y quería jugar y todo empezó así como un juego. Pero yo creo que también, hermano, hay algo que a veces a mí me gusta decirlo y lo he dicho muchas veces, que nosotros somos actores porque somos humanos. Yo creo que la actuación le compete al ser humano. Desde pequeños hacemos escenas todo el tiempo, entonces el niño, no sé, la mamá, la abuela, los familiares le celebran al niño cuando empieza a sonreír y a carcajearse. Él está haciendo ahí una escena, ¿me entendés?
o cuando el niño llora para pedir comida o porque algo le molesta. Desde pequeños estamos haciendo escenas. Todos en el día a día hacemos escenas, no somos la misma persona con el jefe que con la novia, que con, no sé, si lo que sea, siempre estamos haciendo como un rol, por pequeño que sea el cambio. Entonces yo creo que eso nos compete al ser humano. Nosotros tenemos la suerte de hacerlo un oficio, pero yo creo que eso es como del ser humano. Sí, digamos que desde la pataleta que hace el niño en el supermercado para que le compren y tal, y él sabe. Eso son escenas. Sí, son escenas, es verdad, yo no lo había pensado así. ¿Desde cuándo empezaste a hacer escenas tú? Pues la gente piensa que por yo tener familia de actores, yo es que estaba metida en un teatro o que desde chiquita estaba en la actuación, y en realidad no. Yo crecí en una isla donde no existe el teatro, hay un cine al que nadie va, que es San Andrés. Entonces yo no tenía ningún tipo de costumbre hasta los 12 años de ir a un teatro, de ir a cine, pues no, realmente no. Yo era una niña que andaba descalza en la playa, pero que estaba metida en el colegio en danza, la tuna, el coro, cualquier cosa artística o musical que a mí donde yo sintiera que estaba jugando, yo quería estar ahí. A mí no me tenía ni que invitar, yo ya estaba ahí de cabeza de primera en la fila. Concurso de lambada, allá estaba yo. ¿Sabe bailar? No, pero yo estoy en el concurso de lambada, no importa. Entonces para mí era un juego. Yo nunca lo pensé como una profesión hasta ya muy grande. Siempre estaba en las selectivas del colegio que tuvieran que ver con arte, casi siempre teatro o música. Solo como por hobby, yo no lo veía como mi profesión, y como para que tampoco se presionen los que están acá y de pronto están justo en ese momento, cuando llegó el momento de graduarme del bachillerato, dije, Dios mío, ¿yo a qué me voy a dedicar? Yo como que no soy buena para nada. Mi ICFES fue pésimo. Y yo dije, no, ¿yo qué voy a hacer? Entonces dije, no, yo a mí como que lo único que me gusta es el teatro, entonces yo lo que voy a hacer es, me voy a ir al Teatro Libre, me voy a meter un semestre al Teatro Libre, y en ese semestre voy mirando con calma qué voy a hacer, pero mientras tanto hago mi hobby, que es lo que me gusta. Sin ser muy consciente, no es verdad que uno se gradúa y desde chiquito sabe qué es lo que va a hacer, no es verdad, esa no tiene que ser la ley de todos, por si alguno está en este momento bajo esa presión. Y cuando llegué al Teatro Libre y entendí realmente qué era ser un actor, qué era el oficio del actor, entendí por qué estaba ahí, por qué mi instinto me había llevado a ese momento, y decidí, ya estando en ese primer semestre, decidí que esa iba a ser mi carrera para toda la vida, pero realmente para mí siempre fue un juego. Los dos han dicho, estamos jugando. Hoy utilizan alguna de esas, o sea, para hacer una escena o algo, digamos, ya ustedes tienen técnica y todo, pero ese instinto de decir, voy a hacer esta escena, voy a jugar, o sea, voy a utilizar eso como juego, ¿eso les sirve? Sí, Siempre. sí, siempre. Yo creo que en todo momento. Digamos que en el oficio de la actuación, de la interpretación, hay muchas técnicas y muchas maneras de abordar el trabajo. Yo creo que yo siempre he pensado que todas son válidas y todas son importantísimas, pero no son únicas, porque a veces muchos actores se casan como con una técnica o con un método de abordar un personaje o de llegar digamos, a un resultado, de solucionar los problemas de la escena. Y yo pienso que está muy bien, pero los métodos no son únicos, hay que probarlos. Yo creo que los métodos no están para ser aprendidos, sino para ser probados. Y claro, el juego, yo creo que eso es principal, o sea, estamos en eso por el juego, por lo que nos gusta, no sé, lo hacíamos pequeños jugando a los vaqueros, y ahora nos pagan por hacer eso. Entonces yo creo que eso no se puede perder, perder. Y claro, hay momentos donde tú puedes resolver el problema de una escena, donde uno dice, y no lo hemos dicho, como no, esto toca disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo, no hay que meterle mucha cabeza, ni intelectualizar mucho. Y es que jugar no es un trabajo irresponsable, que a la gente pensaría que jugar tiene que ver o es un sinónimo de que no sea serio. No, jugar es muy divertido, pero también puede ser muy serio.
En el trabajo del actor realmente permanentemente estamos jugando porque siempre estamos buscando respuestas y para buscar respuestas o ser otra persona pues tú tienes que jugar, meterte al juego. De hecho en inglés se dice play y se llama play, no se llama actuar. O sea, Obra, es o un la juego obra. o la obra, ¿sí? No tiene otras palabras, es play. Y es lo que hacemos permanentemente. Y antes de eso, pues, perdón, después de eso, de entender el tema de jugar, también hay que entender un tema de la seriedad y el rigor. Tú hablabas ahorita de estudiar, que fuiste a estudiar al Teatro Libre, Sí. y entonces mucha gente piensa que la actuación, porque se ve fácil, porque ellos que son profesionales la hacen ver fácil y que eso es simple y que eso es tranquilo, piensa mucha gente que es algo supremamente sencillo. Y yo creo que una de las razones que ustedes están aquí es que han estudiado, que se han metido, que han trabajado juiciosos. Tú te fuiste a estudiar a Argentina. ¿Cuántos años estudiaste en Argentina? Estudié la carrera, duré 4 años estudiando artes escénicas y ya pues viviendo en Argentina estuve 6 años. O sea, te fuiste, pero ¿cómo es que tú le dices aquí a tu mamá y a tu papá, vea, yo me voy a estudiar a Argentina? Pues eso fue un proceso porque yo también, yo terminé el colegio y también salí con muchas dudas, dudas que pues yo creo que son muy normales a esa edad, que uno está un poquito desubicado. Yo tengo un recuerdo que un profesor ya cuando yo me iba a graduar me preguntó yo qué iba a estudiar y yo le dije que no sabía y él me dijo ¿cómo así? ¿Usted tiene madera para ser actor? Porque yo seguía como haciendo obras de teatro en el colegio, pero yo nunca lo tomé como algo profesional. Y empecé estudiando, de hecho, otra carrera. Y creo que no sé cuánto habré durado en esa carrera, por ahí 2 meses. Hasta que ya me senté con mi familia, pues con mis papás, y les dije, bueno, yo no quiero estar acá. Ellos me dijeron, piense bien qué va a hacer, o se va de la casa, no mentiras. Y bueno, ya después dije, bueno, lo voy a intentar, porque yo empecé en realidad acá en Medellín en un grupo de improvisación que se llama Acción Impro, el cual les agradezco muchísimo a ese grupo maravilloso que me enseñaron muchísimas cosas y ahí empecé a sentir ya pasé como de la etapa del colegio a sentir una cosa ya más profesional y yo sentir como me siento bien, me siento cómodo, me va bien, me gusta, no me da pereza ir, me gusta quedarme horas extras. Entonces ahí fue que tomé la decisión y les dije a mis papás que quería estudiar. La historia de Argentina viene después, yo primero terminé yéndome a Cuba, a La Habana, a un lugar que se llama el Instituto Superior de Artes, a hacer un taller de artes escénicas donde eran solo clases prácticas, actuación, expresión corporal, canto, voz, dicción, circo, y era como unos meses de hacer ese taller. Por cosas de la vida terminé allá, por una persona que había estudiado allá. Y ya después de eso ya vine con el bichito de, no, yo quiero hacer la carrera, yo quiero estudiar. Y en ese momento en Argentina vivía una tía, una hermana de mi papá, y yo siempre fui muy fanático como de la cultura argentina por mis hermanos que escuchaban rock argentino, entonces me transmitieron ese gusto. En esa época yo ya había empezado a ver cine argentino, los comediantes argentinos, Lelutiers, ta. Entonces yo dije, no, yo quiero ir a Buenos Aires, yo me inclino mucho como por ir allá y terminé viviendo en Argentina y estudiando. Y entonces, y este es como una de las, vamos sacando conclusiones y ustedes se van con con esas inquietudes para sus casas, y es que hay que estudiar, que a veces nosotros creemos que el talento es suficiente y que con eso funciona. No, el talento es una parte muy chiquita, esto es de mucho trabajo. Lo que pasa es que no es que hay que estudiar por el bien de nadie, sino de uno. O sea, yo les quiero explicar que la diferencia del arte del actor es que el instrumento, la guitarra, soy yo misma. Si yo no sé cómo poner una cuerda, si yo no sé cómo afinar la guitarra, si yo no sé cómo hacer un do, un re, un mi, pues entonces la única perjudicada voy a ser yo. Porque a la hora que llega ese papel, ese personaje,
pues mis herramientas son demasiado poquitas, solamente puedo hacer re, pues entonces esa canción nunca va a sonar. Realmente la razón por la que yo insisto en que hay que estudiar, yo estudié aquí en el Teatro Libre en Bogotá y después en México en la Escuela Nacional de Arte Teatral, y la razón por la cual uno tiene que conocer todos los métodos, como decía Juanpa, es porque uno tiene que descubrir cuál es el que le sirve a uno. No a todo el mundo le sirve el mismo tamaño de la guitarra, no todo el mundo afina igual, no todo el mundo, y les hago el paralelo como para que entiendan a qué me refiero. No todo el mundo puede puntear con el mismo dedo una guitarra, o sea, uno tiene que realmente descubrir qué es lo que le hace falta a uno, a este cuerpo, a este instrumento, qué me es fácil hacer, y entonces ya cuando uno en la universidad descubre quién es uno, quién es de qué se trata este instrumento y qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo, entonces empiezas a ver y aprender de todos los métodos que puedas, de todo lo que puedas en esos momentos de la universidad, que es un tesoro tener. Si ustedes están estudiando en este momento, por favor aprovechen cada día, porque uno después dice, Dios mío, si yo hubiera aprendido más de tal maestro que en este momento eso me serviría. Empiezas a llenar tu cajita de herramientas. Yo siempre hablo que es como tener una cajita de herramientas. Entonces tal vez de Stanislavski no me servía mucho esto, pero yo en el quehacer me doy cuenta que esto otro sí me sirve, entonces lo demás lo desecho porque no me sirve a mí, pero esto sí. De las acciones físicas de Chekhov, no, pues a mí me sirve esto porque a mí me parece muy importante la partitura de las acciones en un actor y me funciona mucho para crear un personaje. De fulanito de tal, entonces de las emociones, no, esto no me sirve, a mí no me sirve pensar en la memoria emotiva, pero sí me sirve eso es como eso es como cuando uno en la casa de la abuelita decía como, ve, ¿quién tiene una agujita con este hilo? Y la abuelita iba así, hay que guardar todo. Guardar todo. Hay que guardar y guardar y guardar todo, y va a llegar el momento donde dices, yo tengo esta experiencia, yo algún día vi esto, lo leí, lo estudié, y entonces eso te sirve. Uno cree que hay cosas y en la vida, ¿no? Como recolectar experiencias, y va a llegar un momento en un trabajo, un personaje donde te dicen, el personaje es así, y a uno se le viene una imagen y un montón de imágenes de, uy, esto yo ya lo viví, lo conocí, lo tengo, y eso es súper importante. Esa cajita es súper importante para el trabajo de un actor. Yo creo que y por eso es tan importante estudiar, porque es que eso en la vida laboral ya no tienes el tiempo de hacer el laboratorio, de experimentar qué es lo que te sirve. Los tiempos en la vida laboral no te lo permiten. Entonces creo que eso es fundamental para un actor, tener esa cajita de herramientas bien nutrida. Y dentro de esa caja de herramientas también está el crecimiento, o sea, esa caja de herramientas va creciendo en cada personaje, en cada formación, en cada actuación, en cada forma que se trabaja. Ustedes dos han hecho múltiples personajes, teatro, televisión y cine. No vamos a preguntar aquí y la diferencia entre teatro, televisión y cine para actuar. En estos días, que la resolvió Denzel Washington, un actor, decía, no hay diferencia, actúe. Y si usted actúa y la gente le cree, pues ya eso es chuleado el tema. No decía chuleado porque en inglés no se dice, pero era más o menos. Se dice chuleado en inglés, Dani. Check. Entonces, hay esa cajita que ustedes la van cogiendo, y por eso es un trabajo para todos los que están viendo y los que están viendo también por la transmisión. Esa cajita siempre hay que crecerla con todas las experiencias, las de rigor, que son las de estudiar y método, las de ver a otros compañeros y crecer con otros compañeros. ¿Cómo es eso de trabajar con gente que ustedes admiran o que se nutren de ellos? O sea, les ha tocado, hey, este personaje o este actor le sacó esto, y qué rico trabajar con esa persona que me nutre mi trabajo. Todo el tiempo, pues a mí me ha pasado en toda mi carrera encontrarme con personas que admiro muchísimo, con Maggi, con actores y actrices. Pero se reúnen y dicen, vení, vamos a construir esto, y vos cómo le vas y cómo, o sea, sí, claro, yo creo que el trabajo de los actores es un trabajo en equipo. Y no solo de los actores, cuando estás en algo, bueno, en el teatro también, pero en algo audiovisual, el trabajo con el director de fotografía. Entonces el director de fotografía dice, no te hagas acá porque la luz no te está dando tan bien, si te haces acá la luz está un poco mejor, entonces uno ya sabe que la marca es esa, entonces me tengo que parar ahí, cuando vaya a decir el texto es ahí, con el director y con los actores, y uno se reúne antes de las escenas y uno dice,
¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si al final el papel y la escena es una partitura, ¿no? Es una guía, pero hay que volver eso en tercera dimensión, hay que agrandarlo, hay que respetarlo, pero también irrespetarlo, en el buen sentido de la palabra. Sí, me gusta Eso es eso. muy bonito, es muy bonito cuando uno se encuentra con actores de esos que uno ha admirado y que uno cree que ya, o sea, que ya no puedo admirarlo más, o sea, como que ya es un referente muy grande, y a mí me ha pasado que en el momento de encontrarnos en una escena o lo admiro 30 veces más o me desilusiono. No sé si a Juanpa le ha pasado. Es tan bonito cuando uno se pone muy nervioso cuando está enfrente de alguien al que admira mucho. Me pasa a mí todos los Yo días de estoy mi vida. supremamente nervioso. Aquí con Se usted. nota. Usted sabe que sí, vos. Javier, ay, Y porque la gente cree que uno no se pone nervioso, uno se pone muy nervioso. Uno se pone muy nervioso. Todavía me pasa que me tengo que enfrentar a alguna escena con un actor al cual respeto mucho, porque hay muchos actores que yo admiro y a los que respeto, y me tengo que enfrentar y siento los nerviositos de llegar a la escena con él, y a veces esos nervios juegan a favor, a veces no tanto, a veces esa primera escena uno se siente muy tieso y hay que empezar a jugar y soltarse, y no hay nada más bonito que entrar en la sorpresa que tiene la ficción. La ficción es un lugar tan bonito, tan generoso. Tú puedes estar con el actor más grande, el que tú consideres el mejor actor del mundo, y sentirte el más nervioso del mundo, pero en la ficción te da el espacio para ser escuchado y para escuchar. Estamos en igualdad de condiciones para escuchar y para ser escuchado, y es un principio de la actuación muy bonito que nos pone en igualdad de condiciones, y es: yo te escucho, ¿tú me escuchas? Ok, vamos a hacer magia. Es como que si te dieran la gran oportunidad de compartir con alguien con el que siempre has soñado en igualdad de condiciones, y vamos a hacer un juego justo. Eso es tan bonito de la actuación, y he aprendido tanto de esos momentos, porque nosotros somos muy miedosos, tenemos muchas inseguridades. No crean, los actores somos personas muy inseguras, aunque ustedes no lo crean. no, somos supremamente inseguros. Sí. O sea, laboralmente es supremamente inseguro todo, o sea, personalmente, o sea, es muy... Siempre estamos pensando y cómo salió, y dónde fue, y si salió bien. Pensamos demasiado, y cuando Claro, estamos porque ahí, también nos enfrentamos todo el tiempo a la aprobación. Todo el tiempo estamos enfrentándonos a eso, ya sea en una función de un teatro. Todos los días va a llegar un público diferente donde te va a aprobar o te va a desaprobar. Todos los días nosotros vamos a entrevistas de trabajo que para nosotros son los castings o las audiciones, constantemente, donde te dicen que no muchas veces. Entonces todo el tiempo te estás enfrentando al rechazo y a la aprobación o a la desaprobación. Entonces eso también te juega ahí en contra. Y ahí, qué bueno que tocas ese tema, y es que ustedes los ven y ustedes dicen, ellos son dos personas exitosas y han hecho muchos personajes supremamente populares, exitosos y que están consolidados en su carrera. Y entonces todo el mundo hace casting, todo el mundo hace casting, todo el mundo hace casting, y además un montón. Y estamos en la sociedad de hay que ganar, y cuando nos damos cuenta que en la vida nos la pasamos perdiendo, yo creo que nosotros tenemos que alguien nos eduque para vivir perdiendo, para entender que tenemos que vivir perdiendo, y que por ahí en algún momento ganamos y nos dan un personaje, y que por ahí en algún momento ganamos y logramos algo distinto. Pero nos la pasamos es aprendiendo de las derrotas, aprendiendo de... Yo no conozco el primer actor o actriz que todo casting que se presentó, todo casting que logró. Eso no va a pasar. Y eso de una vez es para que entendamos que hay que seguir trabajando, porque siempre se está aprendiendo. Se estudió en una parte, listo, lo técnico, pero también se aprende cuando se sienta con otro compañero y hacer trabajo de mesa o hacer trabajo de actuación. Entonces esto es un asunto que nunca termina, porque va ligado a lo que dice Juan, y es la vida. O sea, el ser humano está cambiando. La actriz que yo te aseguro que tú hoy no harías la misma Elenita que hiciste hace años, porque No. tendrías otras herramientas para hacerlo. Claro. Y ahí vamos a este tema. Ustedes han creado unos personajes. ¿Qué tal fue la experiencia de crear un personaje que ya existe? Es decir, tú Elenita, y tú has hecho varios, ¿cierto? JJ y Rigo. Además que son personajes que si los hicieron en bionovelas es porque todo el mundo sabe cómo son, ¿cierto? O sea, en el suyo pues es una vaina porque Rigo era muy lindo en la novela.
Entonces, ¿cómo es eso de un personaje que se crea, no desde cero, porque ningún personaje se crea desde cero, pero sí como desde la ficción, a ficcionar un personaje que la gente ya sabe que era Elenita Vargas, que era la Ronca de Oro y que todo el mundo la conocía y que todo el mundo iba a ver? ¿Cómo fue ese proceso de crear esos personajes distintos? Cada uno de los que yo he hecho que son biográficos son procesos muy distintos, no hay una fórmula porque cada personaje exige cosas distintas, pero evidentemente cuando uno se enfrenta a alguien que conoce todo el mundo y que ama a todo el mundo, que es el caso de Rigo, por ejemplo, o de Lenita, o de Alejandra Guzmán, o de Chabela, o de, bueno, que son personas que todo el mundo ha amado y que siguen muy, muy ahí en el imaginario de la gente y como si estuvieran presentes. Cuando uno se sienta ante esos personajes, pues la labor es como hacer un homenaje, ¿no? Es un trabajo desde un lugar distinto. No soy imitadora, entonces pues mi trabajo no comienza tratando de buscar la semejanza física, ni digamos que eso viene después. Cuando yo llego a esos personajes, primero es como pedir permiso a sus amores, a ella, si está, en el caso de Juanpa tenía a Rigo ahí presente, o Alejandra que estaba viva cuando está viva y que yo la estaba interpretando. Bueno, Elenita era como un homenaje entonces a su familia, como pedir permiso, porque yo creo que es algo muy delicado, como aquí estoy, cuéntenme lo que quieran y si no me quieren contar no, y como acercarse muy respetuosamente. Tampoco he sido capaz de como acercarme a esas familias a decir cuéntenme todo porque me parece súper invasivo, como siempre como una esponjita recibiendo todo lo que me quieran dar ellos, como pidiendo ese permiso para entrar en sus vidas. Y después viene un trabajo muy bonito que es como un trabajo de investigación del ser humano, que es esa persona cuando está lejos de un escenario o de su vida pública, que es quién es él en la familia, quién es él para sus hijos, quién es él para su mamá, porque lo demás ya lo conocen los que lo ven, o sea, ustedes ya conocen a estas mujeres en un escenario o en la vida pública, pero lo que le va a interesar al público es saber lo que no sabe, que es su lado íntimo y personal, que es lo que yo me dedico a investigar. Y ya después, mucho después, cuando creo que entendí la esencia de la persona que voy a interpretar y creo que entendí dónde está su centro, qué es lo que le emociona, dónde están sus sueños, qué lo movió en la vida para hacer lo que hace, entonces sí empiezo a buscar la semejanza en los gestos, en el acento, en la risa, en los detalles, porque los detalles cuentan a un ser humano, cómo mueve la mano, cómo respira rápido, casi no respira, respira poquito aire, cuando inhala poquito, no, se toma su tiempo, hace pausas, no, pequeños detalles que de pronto… Muy jodido. Que realmente los detalles son los que hacen a alguien, o sea, no es lo grande, y ustedes lo grande lo pueden ver, eso es fácil de imitar, pero lo chiquito es lo que hace que tal vez el televidente diga, sí es, ay sí se parece. Pero son cosas muy chiquititas que hacen toda la diferencia. Es un proceso bien interesante, bien bonito, hacerle un homenaje a alguien que ha estado vivo o en el corazón de la gente durante tanto tiempo, así no esté en vida, carne y hueso ahora, porque pues Elenita sigue presente, Chabela sigue presente, Alejandra está presente. O bueno, aquí en Medellín me pasó cuando interpreté a la mamá de Lady Tavares, que no es una figura pública, la mamá de Lady, pero que era un tema muy delicado, cómo me iba a acercar a esa mujer y que las personas que conocían la historia sintieran que realmente esa mujer sí vivía aquí en Medellín y que esa mujer sí tenía esa realidad. Me parecía muy delicado acercarme realmente a ella de una manera muy respetuosa, porque era una historia muy difícil de contar, una realidad muy difícil, muy cruel. Entonces uno tiene que ser profundamente respetuoso, riguroso, son muchas horas de trabajo en mi caso porque yo no soy una persona que pueda hacer todo rápido, o sea, como que ya tengo la voz, el acento, se me hace fácil, no, a mí me cuestan mucho los acentos, entonces tengo que trabajar el doble de horas tal vez de una persona que tiene una habilidad muy grande para hacerlos. Yo era de las que en la universidad se tenía que quedar a ensayar el doble, que eso también me parece importante decirlo en estos espacios porque la gente cree que es que uno es un genio y entonces sí, póngale cualquier personaje que ella saca el acento chileno o argentino no,
No es verdad, son muchas horas de trabajo y yo sé, y me parece importante decirlo porque debe haber mucha gente que dirá: "Uy, es que yo no tengo esa habilidad, entonces no puedo ser actor". No, todo se trabaja y todo se puede hacer si uno invierte tiempo y estudia y está ahí intentándolo una y otra vez. El ensayo, contra el ensayo no hay nada. Si uno ensaya, eso sale, pero pues uno tiene que dedicarle muchas horas de trabajo a cada cosita y a cada detalle. Así es. Y a vos además que tenías el reto de hacer un man que es sobreexpuesto. O sea, Rigo aparece a toda hora, en todo momento, está en su pico, en este momento, digamos que en tu momento, pues Elenita ya llevaba un tiempo, pero Rigo puede aparecer a las 3 de la tarde mientras están dando la novela, pues. El comercial de antes de Juanpa. Claro, era más difícil. ¿Cómo fue ese proceso crear una persona que ya está, que ya la gente lo tiene? Bueno, yo creo que ese fue el temor mío al principio cuando me ofrecieron este proyecto, cuando me empecé a acercar como al proyecto. Y es eso que yo decía: pucha, es que Rigo puede ser una de las personalidades más queridas de Colombia. Qué difícil. Rigo es un personaje que todos lo conocemos, es muy divertido, nos hace reír. Entonces también ahí hay un riesgo muy grande de no caer en la caricatura, en el chiste fácil, en hacerse el chistosín y ya. Entonces eso es algo que hablamos mucho con los productores, con los directores, con el libretista, que no fuéramos a caer como en eso, a hacer un cuentachistes, porque en el fondo pues Rigo no es un cuentachistes. Rigo es una persona muy auténtica que nos causa mucha gracia y nos hace reír por su forma de ser. Entonces yo creo que eso era como el miedo al principio, y ya eso tocaba con pinzas, cada escena con pinzas y como ir mirando como no, acá ya nos estamos pasando mucho. También regalarle a la gente un Rigo. Ya todo el mundo sabe quién es Rigo, lo acabo de decir, entonces vamos a darle también un Rigo más humano, vamos a mostrar un Rigo que también llora, que también sufre, porque al final pues somos humanos, ¿sí? No es solamente una sola faceta de la vida de esta persona. Lo que decía Maggi, que es muy importante, ya lo conocemos, ya sabemos las entrevistas, lo que dice, sus groserías, ya eso lo tenemos. ¿Cómo era Rigo en su intimidad? ¿Cómo era esta relación con su mamá? ¿Cómo era esta relación con su papá? Todo. Yo tuve la fortuna de reunirme con él fue muy generoso conmigo, me respondió preguntas, me mostró fotos, videos, me mostró la famosa agenda del papá. Fue muy generoso conmigo, la verdad. Tengo mucho para agradecerle a él, a Michelle, a su familia, porque me ayudaron mucho, me dieron tanto material de trabajo que me abonaron un poquito el terreno. Y yo creo que lo que dice Maggi es clave, son horas de trabajo, de sentarse a escribir, cada quien tiene su método, a escucharlo. En este caso tocaba escucharlo mucho. Hay otra cosa que me apoyo mucho en lo que dijo Maggi, es que no somos imitadores. Hay una gran diferencia entre un imitador y un actor o un intérprete. Entonces, si quieren ver al imitador, al que se parezca igual a Rigo y hable igualito, pues hay que ir a un concurso de imitadores. También es importante saber eso. Y en lo que yo creo que más me concentré también, después de tener todas estas cosas, de estudiarlas, de escuchar horas y horas y horas de entrevistas de Rigo, de escucharlo cómo hablaba, de anotar sus frases más famosas, las no tan famosas. Es decir, bueno, yo voy a hacer mi Rigo, este es mi Rigo. Puede que en un futuro hagan una película de Rigo y lo haga otro actor y haga su versión de Rigo. Lo que yo hice, este es mi Rigo, este es. No pretendía hacer una imitación, ni mucho menos, ni hablar lo más parecido posible, porque también se puede caer en esos errores. Es como concentrarse solamente en la forma y quedarse en la forma y no ir al fondo. Entonces, sí, uno puede acercarse un poco a una manera de hablar, a una manera de moverse, a una energía, pero también hay que darle mucha humanidad a eso. Y al final es lo que uno entrega también, es como, bueno, este es mi Rigo, este es como la pincelada del Rigo que yo quiero interpretar. Más adelante podrán venir otros Rigos y hacen otras historias, este es el mío.
Pero yo creo que hay un riesgo muy grande ahí, es caer en lo que decía Maggi, que es la imitación, como quedarse mucho en eso. También hay que en un punto soltarlo y empezar a darle como esta humanidad y esta naturaleza a este personaje, porque al final pues es un humano como todos y sufre y llora y la pasó mal y queríamos ver esa intimidad también. Yo creo que al público también le interesaba mucho ver ese Rigo en la intimidad, en su casa, cómo era, y obviamente regalarles la gracia que tenía, sin perderlo, sí, Pero sin Juanpa, perder eso, el sin perder momentico eso. del estreno o del día que tú supiste, que ya la que está entrevistando, buenas, Dale. cuando tú supiste que Rigo vio la primera escena que te habías hecho, porque es que esté vivo el personaje y te esté viendo es otra cosa, es una presión muy hijo de madre por ser decente, porque Eso, quiero ¿verdad? decir otra ¿Cómo cosa. pasó? O sea, cuando tú... Yo iba a preguntar eso. Me vas a contratar, Dani, ¿cierto? Cuando tú sabías que Rigo estaba viendo el primer capítulo por primera vez, ¿no te morías un poquito? No, eso es un susto muy berraco. No, eso da muchos nervios. Sí, dan nervios cuando uno hace un personaje que no existe, que es un personaje, digamos, que uno lo creó desde el libreto, con los directores, con los actores, tal. Sí, eso da nervios. Ahora esto, y claro, yo sentía que pues Rigo es muy popular, entonces yo en un punto sentía, yo siempre dije, esto es como cuando alguien se levanta en una mesa de mucha gente y dice, voy a contar un chiste, que la gente hace como a ver, háganos reír pues. Un poco yo sentía eso, es como Rigo, a ver qué van a hacer. Es como, uy, juepucha, qué responsabilidad tan grande. Y yo sentía donde no les guste, claro, todo eso te pasa por la cabeza, donde no les guste, donde no sea lo suficientemente chistoso, o donde ya me pase de chistoso y la gente diga como, uy, no, ya, qué payasito, ya. Entonces, todos esos riesgos están y todos esos nervios están, y obviamente, ¿qué va a pensar Rigo? Pero bueno, eso ya es un momento, ya después uno tiene que soltar y decir, bueno, yo lo hice con todo el amor, con toda la responsabilidad, con todo el respeto. Puede salir mal, Eso es lo que hay. eso es lo que hay, sí, eso es lo que ¿A vos hay. qué te dijo Alejandra? Yo casi me muero. Alejandra es una mujer muy particular y ella no se guarda nada. Me pareció una puta. Sí, no, si a ella no le hubiera gustado, ella dice, esto es una mierda y lo dice a nivel nacional, en México. O sea, No solo en la intimidad, sino llama a la gente para y decirle, dice, eso esto es una mierda". porquería. Entonces yo estaba muy nerviosa, entonces me llamaron en la mañana, yo estaba grabando, me dijeron, Alejandra va a ver hoy el primer capítulo, y yo, no me hagan eso, y yo aquí grabando, ¿cómo voy a tener paz el resto del día en la grabación? Estuve súper desconcentrada, realmente sí me afectaba mucho. A mí no me importaba lo que dijera México, de por sí México tenía una prevención grandísima con que fuera una colombiana, la prensa me había dado muy duro con el tema de que era una Y colombiana. ya 2 colombianos han hecho personajes Julián de allá. hizo Juan Gabriel. hizo a Juan Gabriel. Julián Román hizo Juan Gabriel y sí me dieron muy duro al principio como, ¿por qué tiene que ser una colombiana? Entonces ya tenía, pero a mí en ese punto, a mí no me importaba 5 lo que opinara México, Colombia, los periodistas, sus alrededores, yo solo podía pensar en Alejandra. O sea, Dios mío, que se sienta bien representada, que sienta todo el amorcito que le he puesto. Le pedí a Dios, a mi abuela, a todos los ángeles, que ella lo viera con los mejores ojos, que viera realmente desde donde yo lo estaba haciendo. Yo sí estaba muy nerviosa, me estaba muriendo porque ella estaba viendo el primer capítulo, porque además Alejandra fue muy valiente en ciertas cosas, como por ejemplo, ella contó su historia con todo lo malo. Ella no se midió, ella no dijo voy a contar mi parte más rosa o mi parte más bonita, ella contaba las cosas que también ella había hecho mal y como todas sus metidas de pata, pero hay muchas cosas sobre la marcha que uno tiene que tomar la decisión como actor, porque no vas a llamar a cada ratico a preguntarle, ¿y tú cómo hiciste cuando? Y tú te drogabas y entonces tú en ese momento ¿qué pensabas? No, son decisiones que uno va tomando sobre el camino de cómo ella asumiría este momento. Entonces yo sabía que eso ella iba a ser implacable. Gracias a Dios me fue bien. Y pues recibí un video, un mensaje, me mandaron al WhatsApp un mensaje en video, me llamó la productora, me salí de grabación en el andén, sentada yo así en el andén, dime todo sin piedad. Ya yo llorando, no me habían dicho nada y no, gracias a Dios me fue bien, pero yo temblaba. Qué dramática. Pero así de dramática. No estoy exagerando. Dime, no, yo sé que eso es así. Dime. Y llorando, como una ridícula. No, es que yo puedo ser muy ridícula.
Y a veces me pagan por eso. Y por ser dramática también. Por ser dramática, sí. Bueno, eso de pagar es importante, digamos que sostiene el medio. Ahora hay un tema y es las múltiples plataformas que estamos teniendo. Antes estaba RCN y Caracol, ¿cierto? Caracol pues es el mejor canal de Colombia y yo lo tengo claro, yo no les voy a preguntar a ellos de eso, pero para mí sí es el mejor canal de Colombia. De hecho, un saludo para la red que está grabando, por allá está grabando. No, pero ya hablando es que antes a los millennials, centennials no les tocó, solo había dos opciones, Canal 1 y Canal A. Después pasamos a Caracol, RCN y lo que no estuvieras ahí no existía. Hoy en día hay Caracol, RCN, Netflix, Amazon Prime, HBO, Wiz, que viene, ¿cuál más? No sé, hay muchas. Disney, que es súper fuerte. Apple, esto ha abierto múltiples posibilidades. ¿Cómo ven ustedes a Colombia, a los actores colombianos en ese movimiento de la industria de la actuación? Yo siempre soy muy orgullosa, yo saco bandera desde hoy, no solo por el partido de mañana. Yo siempre que hablo de esto saco una banderita porque siempre que se habla del contenido en habla hispana, Colombia es un lugar muy importante. Y no solamente nosotros como actores, todo el trabajo que se hace detrás de cámara. Es un país con unas capacidades de producción loca. Casi todos los países vienen a producir acá, de todas esas plataformas buscan gente que le haga el service acá de sus productos, porque hay una cosa que tenemos los colombianos, y yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de trabajar en otras partes y sí lo valoro mucho, el trabajo de mis compañeros. Como nos ha tocado tan duro toda la vida, aquí una persona hace el trabajo de tres, aquí un camarógrafo hace el trabajo que hacen tres allá. Entonces, cuando tú realmente descubres cómo se hace el audiovisual en Colombia, el talento del actor colombiano que le ha tocado también guerreársela tanto, lo apasionados que somos los colombianos porque es parte de nuestra cultura, eso no se siente en otros lados y son igual de profesionales, pero creo que eso nos ha hecho un centro muy importante en el audiovisual de habla hispana. O sea, en Iberoamérica, Colombia es un referente. Lástima que los colombianos nunca valoramos lo nuestro lo suficiente y tal vez los colombianos, muchos no vean eso así, como yo lo veo desde la industria. Pues es que entre más historias podamos contar en diferentes plataformas, se nos abren más caminos, porque hay posibilidades para contar historias de todo tipo, hay más trabajo para todos y ojalá eso también le permita a los colombianos valorar la tremenda industria, aunque no lo veamos nosotros como colombianos, no lo dimensionemos de esa manera, la tremenda industria que hemos creado con la mitad de las posibilidades del resto del mundo. Nosotros hemos hecho un monstruo con 3 elementos, mientras en el resto del mundo tienen un monstruo de elementos y han hecho la mitad. Eso es muy importante valorarlo y creo que las plataformas lo han sabido valorar y han decidido venir a producir aquí y a buscar actores colombianos y a buscar creativos colombianos. Me enorgullece mucho ver, por ejemplo, a Andrea Marulanda, colombiana de Medellín, que es cabeza de Televisa Entretenimiento. Me enorgullece mucho ver a Carolina Leconte, que es colombiana. Caro es de Medellín también, ¿cierto? Creo que sí, y es la directora de Netflix. En Prime Video Claro, está sí. Camila Misas, que es la directora de contenido. Llama mujeres. Todas, pero además todas colombianas y todas en las cabezas de las grandes plataformas. Juliana Barrera también. Juli Barrera en España, haciendo todo lo que hace, colombiana también. Y en todas esas plataformas las cabezas de contenido son colombianas, en su mayoría mujeres, en este momento. Y me encantaría que, por ejemplo, la gente supiera eso. La directora de Univisión, de vicepresidente de entretenimiento, es colombiana en Miami. O sea, los colombianos estamos ahí
en Es que grandes... realmente sí somos un referente y tal vez no te estoy respondiendo tu pregunta porque no estoy hablando solo de los actores, pero la es que industria. realmente la No, industria es muy y importante. eso es gracias también a esta industria que se viene construyendo desde tantos años. O sea, no seríamos nada si no hubiera existido Don Chinche, no seríamos nada si no hubiera existido Romeo y Buceta, La Casa de las Dos Palmas, La Vorágine, Café con Aroma de Mujer, bueno, todas las que vinieron. ¿Qué sería de RCN sin Betty? Entonces esos cimientos son muy importantes. No, pues Son la muy verdad, digamos importantes. que abrió al mundo. Sí, Betty, sí, no, Betty todo, es todo. Betty. Claro, y todo lo que esta industria ha venido construyendo durante tantos años. Las novelas colombianas han sido y son muy valoradas en el mundo. Y lo que dice Maggie también es verdad, a veces nosotros mismos no valoramos lo que tenemos, pero el contenido y la ficción colombiana es muy valorada en el mundo, desde las novelas, después que se hizo ese tránsito a las series cortas de 8 o 10 capítulos, el cine y las plataformas creo que lo vieron y lo están viendo y por eso están depositando también mucha confianza en la industria colombiana, en las historias colombianas, donde se siguen haciendo todo tipo de historias, donde se siguen contando novelas, donde seguimos haciendo comedias, bueno, cine, etcétera. Pero yo creo que es una industria que se ha venido fortaleciendo y tenemos que agradecerle también a esos proyectos de antes tan maravillosos, que pucha, de verdad. Es que realmente en Colombia se cambió la historia de la telenovela. ¿Se acuerdan que Julio Jiménez hizo la primera vez que no era una telenovela de la rica, del rico que se enamoraba de la pobre, le cambiaba la vida y como de la fórmula del melodrama, de la telenovela que veíamos todos, y puso una protagonista mala, sin historias de amor? Hace ¿cuánto? Mi abuela hizo La Abuela yo estaba en 1981. Por ejemplo, los victorinos. Sí. Ah, Imagínate. ustedes sabían, los victorinos. O sea, que eran como ese formato de serie también. Claro, que eran y eso era en esa época imposible de pensar. Sí, sí. Y otra cosa, sumado a eso, me parece muy lindo lo que ustedes acaban de hacer, que es agradecer a un proceso de antes, y es la creatividad que había para las historias, la fórmula de narrar. Es decir, aquí hemos hecho desde la protagonista que era mala a después la protagonista fea. O sea, se han roto los estereotipos de las mujeres sumisas y ya después pasaron a la mujer que es la dura y que va logrando sus cosas y que el hombre es el pobre, porque todo eso se movía con unos arquetipos en el mundo. Yo creo que ese fue el gran quiebre que dio con respecto a otras novelas o otras series o otras industrias que eran la mexicana y la venezolana, que siempre repetían la misma fórmula. Colombia ha sido muy inteligente en eso, que ha variado las fórmulas, y eso también ha repercutido en el tema de la calidad de los actores y de la exigencia actoral. Siempre buscar innovar y mostrar cosas distintas. Devolviéndome un poquitico otra vez al tema del método, de la formación o del cómo hacemos, ¿cierto? Esta pregunta la pueden ver mucha gente que está ahí. ¿Y cómo es el proceso? O sea, ustedes, casting, los llama alguien, los llama su manager, le dice, tiene que hacer un casting en tal parte, y aquí me está viendo una pelada o un pelado que en este momento lo están llamando para un casting, y ustedes, ¿qué piensan ahí para un casting? Es decir, voy para un casting, trae propuesta, pues como les dicen, trae una propuesta y vas a hacer un personaje. Llegan ¿cómo se hace eso ya de carpintería? Mandan un video, me imagino, pues ya es con video, o no, o van a un lugar. Hay de las dos modalidades, Okay. presencial y con video. Después de la pandemia casi todas con video. Sí, sí, antes de la pandemia era ir a un lugar, por lo general como estudios de casting, donde te atendía un jefe de casting y bueno, hacías la escena. Con suerte te tocaba hacer la escena con un colega, actor o actriz. Si no, te ponen como una especie de partner que te ayude con la escena. Y después con la letra.
sea, Exacto. te dice la letra del otro. Exactamente. Y después de la pandemia se empezó a implementar esta cosa del videocasting, entonces lo grabas en tu casa, una pared blanca, por lo general piden como un fondo blanco, neutro. Y hermano, y con eso de las propuestas, eso depende de muchos jefes de casting o productoras que te envían como hacer esta audición. A veces piden que uno proponga un vestuario, o a veces no lo piden, pero uno lo quiere hacer, o a veces uno simplemente lo envía como de la manera más neutra posible, como vestido pues de negro, y simplemente hacer como la escena. Depende. Pero Yo sí además te voy a me yo les voy a parece- contar una cosa que no es muy ortodoxa. Yo he sido muy irreverente con el tema de los castings y muchas veces me han dicho, usted no puede hacer el casting porque no la vemos en este personaje. Y cuando yo me empecino. Me pasó con La Ronca que yo no estaba en la lista de actrices para hacer un casting. Me parece importante hablar esto si hay gente que estudia actuación aquí. Mi manager y yo pensábamos que yo sí lo podía hacer. Nunca me dieron la posibilidad de ese primer casting. Entonces yo me fui al teatro de Rubén Di Pietro, contraté un mariachi 2 horas, hice el casting, lo grabé yo, mandé un DVD a CMO. El DVD iba como si fuera en esa época un DVD tan linda, no tan tierno. Un LP. El LP. ¿Cómo hemos avanzado? Para mí todavía es un día. ¡Qué ternurita! El DVD iba con foto caracterizada, yo como La Ronca, para ganarme el derecho a casting porque la productora pensaba que yo era muy joven y que además yo de dónde iba a cantar ranchera y no me pocos- consideraban. Poco como- te conocen pocos como me te conocías tú. Sí. Entonces, realmente yo pues me jugué esa carta. Después de ver el DVD y de que mi manager llamara insistentemente a Clara María para que por favor viera el DVD que yo había dejado en CMO, me llamaron a un casting y después tuve que hacer 1 mes y medio de callbacks, o sea, yo hice como 12 callbacks. Callbacks es cuando tienes que volver a la prueba, volver a otra prueba y es como si fueran finalistas. Entonces, digamos, eran 10 actrices que hicieron casting, no, de La Ronca era... Un reality sin grabarse. Exacto. Básicamente. Exacto, iban descalificando y llegamos a la final, 2, y ahí deciden. Entonces entramos en ese proceso. Por ejemplo, en Noticia de un secuestro estábamos en la pandemia, yo soy muy mala para hacer el casting pegada a la pared y yo vivo sola, entonces no me es fácil decir, oiga, yo no tengo partner, entonces en esta escena, porque mandan escenas para que uno grabe solo de acción, que uno dice, ¿y yo cómo hago esto? Sola. Se tira de un helicóptero, cae Sí. a un río. Entonces, por ejemplo, en Noticia de un secuestro, Juan Pablo, que es el director de casting de Noticia de un secuestro, me dice, Maggi, era como siempre, una pared blanca y tú hablando en la cámara. No, yo no hice eso. Era un secuestro y era García Márquez, o sea, no. Entonces yo una escena la hice por la noche alumbrada por una linterna, cosa que nunca permití en un casting. Sería un atentado contra cualquier casting. O sea, pusiste la cámara. Yo y puse te mi gra- celular y Eso. una linterna que me alumbraba la cara así, hice una escena así como si me estuvieran encandelillando, hablándome y yo no, la que me tenía secuestrada. Después me metí al depósito y puse un arito chiquito de luz y así en un lugar súper incómodo del depósito lleno de vainas hice otra escena. Y la otra escena la hice, le cambié un poquito los textos y la hice medianamente normal. Pero Juan Pablo se emberracó y me dijo, yo te he dicho 30.000 veces que tú no puedes mandar un casting así. Y yo, Juanpa, es Noticia de un secuestro, es García Márquez, uno de mis favoritos, y me siento incapaz de pararme en una pared blanca sola en mi casa en la pandemia, hacer cualquier cosa y hablar algo que no me siento que estoy haciendo nada, Pues que además que es muy difícil, impersonal, o sea, ahí. hablándole a un celular. Entonces le dije, te lo ruego que lo mandes así. Yo no mando esos castings, Maggi, tú sabes, pero ¿por qué? Por favor, mándalo y yo asumo la responsabilidad. O me vas a hacer contratar un mariachi otra vez. O sea, la sobreactuación. Pero yo creo que eso es chévere escucharlo porque al final para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que quieran ser actores, estén estudiando, sean actores, actrices, al final también es eso, o sea, hay que jugársela también, hay que encontrar como ese factor diferencial, ¿no? Hay que tirarse a decir, Sí. no voy a mandar un casting contra una pared porque esta escena me pide que estoy secuestrada y me están torturando y la voy a mandar así, a ver qué pasa.
¿Qué puede ser lo peor que te digan? Que no, y ya, pues te van a decir que no muchas veces, te van a decir que no, muchos castings, muchas audiciones, te van a decir que no. Entonces también hay que jugársela, entonces también depende, o a veces el casting también lo puedes hacer contra una pared blanca y tal, y cuando les toque ir a un casting a un lugar, esto es difícil de ponerlo en práctica, pero vayan lo más tranquilos posible, relájense, no depende de ustedes, si les dicen que no, no es porque no son buenos en lo que hacen, hay muchísima gente tomando decisiones ahí, hay muchos factores en juego, el físico del personaje, o que es más alto, un poco más bajo, tal. Yo a veces he escuchado cosas que hasta a mí me sorprende, que a veces no toman un actor o una actriz porque dicen, no, es que tiene el pelo mono y este es pelinegro. Y uno dice, pero ¿cómo así? Se lo pueden pintar. Y a veces ellos, en su afán de los personajes, todo, como que quieren lo más sencillo también, no, este ya que tiene el pelo negro. Y a veces uno como actor o como actriz se da mucho palo y dice, puta, no sirvo para esto, lo hice muy mal, me puse nervioso. Yo creo que uno también con el tiempo va aprendiendo que eso no depende de uno, que uno tiene que ir a disfrutarlo, a escuchar sobre todo qué es lo que quieren, que eso es muy importante. Uno al principio iba con tantos nervios que se le olvidaba escuchar, y es clave también llegar a escuchar, y uno ahí en la escucha del director, el productor o el que esté hablando, uno va entendiendo qué es lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la mirada que quieren de este personaje? ¿Cuál es ese rasgo que quieren? Entonces, entre más tranquilo esté uno, yo creo que mejor lo disfrutas mucho más. Así el resultado sea que te digan que no, no importa, no depende de ti, no es porque no sirvas, hace parte del trabajo, y a todos nos ha pasado lo mismo. Sí, que nos digan que no, a todos nos han dicho que no en algún Y momento, es en mejor muchas que te cosas. digan que no porque te arriesgaste y que no que te digan que no porque no hiciste nada. Total. Arriesgarse. Sí, es mejor que le digan a uno, no, no hagas eso. Sí. Y ya uno dice, bueno, listo. Listo. No, yo quiero imaginar es al portero de la casa de Mágida diciendo, No, ahí va Mágida con eso, otro casting, ¿no, doctora? Yo soy lo más sobreactuado para los castings. O sea, Eh, ustedes no se imaginan los osos que yo he hecho en los castings. Pueden seguirnos en @tecreoartes, y que por favor, si les gustó, si les pareció bacano, si les quieren ayudarnos con la difusión, pues comenten ahí, que le cuenten a la gente que hay una corporación, que cómo les fue en el evento, porque si hubiera salido mal, yo siempre digo esto, pues ahí si hubiera la fuerza que nosotros tenemos para lo negativo, es muy grande. Yo creo que este país cambia en la medida que nosotros tengamos esa misma fuerza para lo positivo, para cuando algo nos gusta salir a contárselo con el mismo ahínco y la misma fuerza que contamos cuando algo no nos gusta. Si a mí no me gustó un restaurante, yo salgo a contarle a todo el mundo que ese restaurante es el peor lugar. Pero si me gustó, ojalá y saliéramos siempre a contar las cosas con la misma fuerza y con la misma intención de lo bonito, porque es más hermoso compartir lo bello. La invitación es a que ustedes compartan lo bello. Tú actuaste en El olvido que seremos, ¿cierto? Entonces quería preguntarte cómo eso impactó tu vida, si ya habías leído la novela, qué se siente ser actor de una novela tan brutal, tan bella. Es una novela muy dolorosa porque una cosa es actuar algo ficcionado y otra cosa es actuar algo que le dolió a alguien, como a nuestro gran escritor Héctor Abad Facio Lince. Bueno, gracias por lo que dices. Sí, el olvido que seremos, pues me sentí muy honrado, para mí fue un privilegio y una fortuna poder estar en ese proyecto, interpretar a Héctor Abad Facio Lince. El libro ya me lo había leído, de hecho mi hermano que está acá presente, cuando yo me iba a ir para Argentina, tengo el recuerdo que él me dio ese libro y me dijo, léete este libro, es una historia muy bonita, no sé qué, muy conmovedora. Yo me lo había leído, me encantó, me conmovió muchísimo, y era un libro que siempre tenía como en mi cabeza, siempre que alguien me decía, recomendame un libro. En Argentina, de hecho, se lo recomendaba a mis amigos, como mira, léete este libro, es muy lindo. Y después que con el tiempo me llegue la oportunidad de estar en el proyecto, pues fue algo muy bonito, me sentí pues muy privilegiado. También de parte de Héctor Abad Facio Lince fue muy bonito trabajar con él al lado, que me contara cosas, historias, su vida con el papá. Trabajar con Fernando Trueba, que es uno de los grandes directores españoles.
y del mundo, trabajar con Javier Cámara, uno de los grandes actores del mundo, aprender de ellos, escucharlos. Por ejemplo, lo que tú hablabas ahora, que lo quería decir y se me pasó, cuando uno trabaja con alguien que admira mucho, por ejemplo, cuando trabajé con Javier Cámara, yo me quedaba mirándolo a ver él cómo lo hacía. Yo lo miraba y yo solo quería, yo era un espectador tras escena mirándolo y yo decía, yo quiero ver él cómo lo hace, él cómo resuelve las escenas. Y eso era muy bonito. Y también ver al final que el trabajo es el mismo y que los miedos y las inseguridades y las metodologías van cambiando, pero el camino es el mismo, ¿no? La búsqueda de la verdad, que es lo que a nosotros nos compete y nos interesa. Pero no, fue un privilegio, fue muy lindo trabajar en El Olvido que Seremos, y lo considero uno de los trabajos más bonitos en los que he estado, de los proyectos más bonitos en los que he estado. Y la pregunta para los tres, si pudieran actuar un libro, ¿cuál sería? O un personaje literario así brutal, ¿cuál sería? Hay tantos, no, hay tantos, me costaría mucho elegir uno. Vamos a ver, de pronto 100 años de soledad, no sabemos. Para eso también ya llevo como 80 callbacks, no sabemos si va a suceder, Dios sabrá. Hay muchas novelas que me encantaría que me tocara un personaje de esos, o también muchas obras de teatro, de los clásicos que son muy difíciles que se monten en Colombia, y que yo moriría por hacer, de Strindberg, de Shakespeare, de esos clásicos del teatro que uno se muere por hacer. Tennessee Williams, hay tantas obras tan hermosas que me encantaría, personajes tan complejos y tan lindos que me encantaría interpretar. Creo que me gustaría mucho más hacerlos en teatro que en audiovisual, que es un poco como un terreno al que siempre quiero volver, y yo puedo confesar aquí públicamente que me siento una actriz más de teatro que de televisión y de cine, amando la televisión y el cine como los amo, y les estoy inmensamente agradecida y lo disfruto muchísimo, pero me encantaría que Dios me diera como el gran regalo de hacer esos grandes personajes en un teatro. ¿Cuál sería como el consejo, cuáles serían, no sé, como las observaciones que ustedes tienen para crear en Colombia un ecosistema que les permita a otras personas que de pronto no tienen las oportunidades como ustedes de ir a Cuba, de ir a Argentina o a México a formarse? Mira, sabes que es muy interesante lo que dices. Y por ejemplo, si yo no hubiera tenido la oportunidad de viajar y de estudiar en otro lado, seguramente hubiera estudiado acá feliz. Acá hay mucho talento, acá hay grandes escuelas de teatro, maestros de actuación, grandes directores. Entonces yo creo que el tema es, yo creo que también empieza por el interés. Y yo creo que estamos en un momento donde es más audiovisualmente, es más fácil mostrarse que antes. Ahora yo creo que cualquier persona puede tener un celular. Hay festivales de celulares donde tú presentas un cortometraje grabado con tu celular, y tiene que ser grabado con tu celular, donde te puedes empezar a mostrar. Hay muchas maneras. Yo creo que ahora las redes sociales, el internet y todo esto ya te da muchas facilidades de mostrarte como en ese campo audiovisual. Yo creo que es de meterle ganas, hermano, de estudiar, si pueden estudiar, prepararse, si no tienen la posibilidad, una escuela cerca, de ver, de leer. Ahora, por ejemplo, que hablabas, por ejemplo, del trabajo del actor, yo creo que pues hay una parte muy importante del estudio. Hay una parte también muy importante del trabajo de uno digamos, pues uno solo en su casa, y está la vida. Entonces, salir a la vida y recolectar experiencias. Yo creo que un actor o un artista no puede caminar por la vida como si nada. Hay que volverse un observador todo el tiempo, ver situaciones. A mí me gusta mucho ver situaciones en la calle. Y a veces me he visto que me miran y yo digo, pucha, me pillaron mirando, porque me gusta ver situaciones, me gusta ver cómo se comporta la gente. Y yo creo que, claro, el estudio es muy importante, pero hermano, hay que echarle también berraquera y meterle ingenio a eso, a ver cómo me ven o cómo tengo la oportunidad.
o cómo abro esa puerta que no se me ha querido abrir, porque a veces de pronto lo que obtenemos y muchas veces el ser humano puede caer en ese lado de, es que no tengo la oportunidad, es que no tengo cómo, o no tengo la plata, o no tengo la facilidad. Sí, esas cosas pueden pasar, pero yo creo que hay que buscarle ahí esa luz y por dónde meterse por esa puertica, porque si vas a estar con la queja permanente, el día que alguien te abra una puerta, ¿qué vas a tener para ofrecer? Solo una queja. Entonces yo creo que ahorita hay mucho para hacer, hay muchos festivales para inscribirse, para hacer convocatorias, con tus compañeros, si te gusta el teatro, creen una obra de teatro, escríbanla, búsquense una salita donde quepan 10 personas, que los vean 10 personas, tú nunca sabes qué va a pasar con una persona que fue a verte y es una persona del medio, una persona que tiene cierta influencia y te diga, mira, yo quiero que este pelado haga esto. Entonces yo creo que hay que buscar el espacio y yo creo que estamos en un momento donde la tecnología nos lo permite, audiovisualmente o en el teatro, buscar, escribir. El trabajo del actor no es solamente cuando está trabajando, el trabajo del actor también es cuando no está trabajando. Hay que escribir, hay que leer, hay que ver, hay que observar, lo que decía Maya hace un momento, esa cajita hay que llenarla, hay que empezar a llenarla de experiencias. Hace poco escuché una entrevista de Javier Cámara que estaba hablando y le preguntaban que qué se necesitaba para ser actor, qué tenían que hacer, y él respondía, todo, hay que hacer todo, hay que vivir, hay que leer, hay que enamorarse, hay que entusarse, hay que vivir, recolectar experiencias, y yo creo que es también parte del interés, que la persona esté muy interesada y muy enamorada de este oficio, que eso por algún lado sale. En mi caso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Juanpa, me sumo para no repetir, pero en mi caso yo quisiera contarles que yo soy esa persona. Yo no tenía plata para pagar una universidad, estudié ese semestre en el Teatro Libre porque mi abuela me ayudó. En ese momento estaban pasando muchas cosas en mi familia y yo tengo 2 hermanas menores que yo y pues pasaban muchas cosas y yo tuve que tomar ciertas decisiones porque yo quería lograrlo. Me fui un año a Estados Unidos a trabajar para ahorrar, para poder presentar el examen de admisión en México, en una universidad pública que yo quería estudiar, pero pues realmente es una universidad de Bellas Artes donde se presentan 500 personas, eligen 35 y solo hay cupo para 2 extranjeros porque pues es de Bellas Artes y le dan prioridad a los mexicanos obviamente. Pero yo esa universidad la podía pagar porque costaba $120 el semestre. Yo aquí no podía pagar ninguna universidad porque me costaba más. En un país que yo no tenía a nadie, no conocía a nadie, pero pues era una universidad que para mí era como una universidad de mis sueños por lo que enseñaban, por su pensum, pero era además una universidad que yo podía pagar trabajando yo. Podía hacerlo si yo estudiaba de día y trabajaba de noche, canté en el metro, canté en cafés por propina. En el tiempo que mi familia me podía ayudar pues estaba ahí, pero yo también sabía que yo quería hacerlo por mí, para que mi mamá y mis hermanas estuvieran tranquilas con todas las responsabilidades que ellas tenían y mi papá, como en toda esa lucha en la que estábamos en esos momentos. Yo no creo que una persona que tenga una pasión vea el panorama como imposible, y no todo es plata. En mi caso todo fue conseguido sobre la marcha, y lo que yo sí te puedo decir es: no hay trabajo, no hay semilla que se plante que no tenga algún fruto. No sé si va a ser una fruta o una flor, no te puedo decir que el árbol va a ser grande o chiquito, pero eso depende de ti. Yo sé que en Colombia tenemos muchos huecos, lo que tú mencionas. Nosotros no tenemos un Instituto Nacional de Bellas Artes, los actores no tenemos regalías. Ustedes, es importante que sepan eso. Juan Pablo ha hecho grandes personajes, pero los venden en el mundo entero, y de esa venta en el mundo entero él no recibe nada. Él está otra vez haciendo casting desde el punto cero, igual que todos nosotros, a conseguir su siguiente trabajo. O sea, no es que porque le pegaste a una
tú ya no tienes problemas económicos y te puedes olvidar del resto de trabajo. En Colombia eso no funciona así, aunque en el resto del mundo los actores tengan regalías, nosotros no los tenemos, nos los quitaron en el gobierno de Gaviria y no nos los han devuelto. Hay muchas cosas a nivel gubernamental que tenemos muchos huecos, muchas fallas, pero nosotros tenemos que, a pesar de todo, hemos logrado abrir como industria, como actores, como artistas, grandes espacios. Y esto mismo le pasa a los bailarines, a los pintores, a los escultores. No existe una legislación que proteja al artista en Colombia, no existen las puertas abiertas, no son solo golpes de suerte. Si ustedes tienen ese bichito, hay muchas maneras de hacerlo, grandes maestros en este país, grandes maestros que con posibilidad económica de pagarlos, si hacen como yo, que yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, se logra porque no son millonadas lo que hay que pagar en esos semestres de esas universidades. Existen becas en muchos países, becas disponibles para colombianos en artes, pero uno tiene que aventurarse a tocar las puertas, a llenar el formulario. Como yo con los Grammys, que fui súper descarada, o sea, yo de dónde me iba a meter a un Grammy si yo ni disquera tengo. ¿Qué hay que hacer? Pagar $50, mandar el disco y llenar el formulario. ¿Y por qué no lo voy a hacer yo? Yo pagué $50, mandé el disco a Los Ángeles, llené el formulario y pues estuve nominada. No es un golpe de suerte, es un trabajo de muchos años. No esperen un golpe de suerte sentados en la casa, que eso no llega, uno tiene que trabajar todos los días. Yo les aseguro que todas las semillas que siembren hoy las van a recoger, no sé si en un año, en 3, en 5, las van a recoger. No hay nada imposible para un actor, ustedes tienen mucho que leer, mucho que ver. Si quieren estudiar artes, hay muchas posibilidades en este país, hay tremendos maestros, hay posibilidades de trabajar y estudiar. En Colombia casi todos, casi el 100% de la población tiene que hacer eso, buscarse la manera y rebuscarse la manera. Y a pesar de que yo estoy inmensamente agradecida con todo el público, los espectadores, con las casas productoras que me han dado oportunidades tan grandes, quiero que sepan que uno vuelve siempre al punto cero, y aunque ustedes sientan que nosotros estamos permanentemente trabajando, yo por ejemplo en octubre cumplo un año sin tener un sueldo, haciendo casting hasta que llega algo, entonces tengo que ser súper juiciosa, ahorrar porque no sé cuánto tiempo voy a estar sin trabajo. También me parece imposible dejar de idealizar no, él ya es Juan Pablo, Andrés, Parra, Cristian, fulanito, no, ellos ya tienen la vida solucionada. Nosotros estamos igual, en las mismas condiciones, hacemos casting, nos encontramos en los mismos castings, duramos muchos meses sin trabajo también. Es el gran regalo, el amor del público. Eso sí es un gran regalo y eso nos lo llevamos en el alma, y eso es lo que hemos ganado a través de sembrar esas semillitas durante años. Pero no pienses que no hay esos espacios, lo hay para el que quiere, lo hay para el que la lucha. Yo no te voy a decir que era difícil trabajar y estudiar al mismo tiempo haciendo teatro, pues claro, habían días que yo estaba reventada y que tal vez no sea la mejor condición de un actor estar sin dormir, pues claro. Qué rico sería que en Colombia tuviéramos un subsidio y que yo pudiera decirte, sí, yo no tenía plata, pero es que el que quiere puede, y en Colombia somos expertos del que quiere puede, somos expertos, y yo sé que cualquier persona que tenga las ganas de ser actor, aquí hay demasiadas herramientas, no es solamente oportunidades, ni suerte, ni plata, es que todo lo que uno siembra lo recoge tarde o temprano. Los sueños cuestan dolor, cuestan lágrimas, pero después se ve eso sembrado. Así que gracias a ellos, un aplauso. ¡Festival!